Hola, ¿qué tal amigos? Queremos presentarles el día de hoy a un musicazo muy genial, a un artista que ha pertenecido y pertenece a grandes bandas que todos conocemos y queremos, como es Amigos, Runa Llena y José Andrea y Ouroboros. Con ustedes el gran Santiago Bocra. Me que darle un fuerte aplauso a Santi Bocra. El Dale. aplauso es para ustedes. Gracias por contactarme y por estar aquí compartiendo conmigo un ratito de nuestra vida en común. Perfecto. Pues nada, antes que nada, muchas gracias a Jesús, gracias a ti, Santi, por darnos un poco de tu tiempo. Y pues nada, Santi, ¿cómo empiezas en este mundo de la música? ¿Cómo es que decides empezar a tocar, pues, el violín? ¿Cómo te metes tú en la música? Pues gracias a ti, Mr. Z, por estar aquí. Es un gusto y un placer compartir con ustedes en este espacio que nos permite la virtualidad y la tecnología, ¿verdad? Entonces, referente a tu pregunta, pues es un poco difícil para mí contestarla porque no hay un momento concreto. Creo que es algo que se fue gestando a lo largo de mi vida, porque yo tuve una infancia muy musical, muy cercana a las artes. Mi familia y mis padres son grandes aficionados, y entonces siempre estaba expuesto a alguna música, alguna película, alguna pintura, y para mí era algo muy natural, ¿no? El buscar expresar mis sentimientos a través del arte. Entonces, recuerdo que al principio era muy malo yo en las clases de música de la escuela, y entonces mi maestra un día me invitó a una sesión como extracurricular para ponerme al día, ¿no? Y alcanzar a mis compañeros. Y ahí ella me dio una aproximación a la música diferente, más cercana, más personalizada, más sencilla, que me abrió un mundo. Entonces, a partir de ahí empezó a nacer mi interés por la música. Me acuerdo que te estoy hablando de tener como 6 o 7 años a lo mejor. Entonces ahí, con la flauta dulce del colegio, pues poco a poco estuve memorizando todas las canciones que venían en el método, empecé a destacar en la clase, me gustaba que me dejaran tareas y deberes extras, me gustaba ponerme a prueba. Incluso empecé a aprender solfeo y recuerdo que escribía en una libreta así muy precaria mis primeras canciones, y había un restaurante allá por donde yo vivía, que se llamaba el Café del Bosque, donde había un pianista siempre. Entonces un día me acerqué con el pianista, le enseñé mis partituras, saqué mi flautita, y ese se podría decir que fue mi primer concierto oficial, ¿no? Después la vida dio muchos tumbos y yo me iba a dedicar a otra cosa, iba a seguir los pasos de mis padres, iba a estudiar derecho, pero de repente en la primaria, a finales de la primaria, conocí a Mago de Oz. Y fue gracias a ese grupo y a esa música, a esa fusión de géneros y de timbres instrumentales, el violín, las guitarras eléctricas, las gaitas, todo eso, que volví a retomar mi pasión por la música. Y entonces esta vez ahorré todo lo que pude porque mis padres no me querían comprar un violín. Y entonces junté los ahorros del cumpleaños, de la Navidad, de los tíos, de no sé qué, y me compré mi primer violín. Así es como empezó ese camino. Y desde entonces, pues para no hacer el cuento muy largo, porque seguro que hay más preguntas, pues clases privadas, conservatorio, o sea, la Escuela Nacional de Música de México, perdón. Y ya después me vine aquí a Madrid, donde estudié también armonía moderna y jazz. Y aquí seguimos un poco empapándonos de todas las músicas que hay aquí, el flamenco, la música celta, por supuesto, la música popular de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Muy bien, mi Santi. Pues después de que estudias violín, ¿cómo es tu ingreso a Amigos? Mm, Pues eso fue antes de concluir la carrera, ahí Ah, ok. en México. Recién había salido yo de la prepa, estaba cursando en la Nacional de Música al mismo tiempo,
Y entonces tenía una vida llena de estímulos, ¿no? Por un lado tenía la escuela y tenía mis proyectos, estaba en un programa de orquestas juveniles también ahí en México. Estuve tocando con una orquesta que no sé si conocerán, porque ustedes están en México, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Porque había que aclararlo, pero entonces hay una orquesta juvenil gótica muy interesante que se llama Perfect Roses. Entonces yo estaba actuando con ellos y bueno, mientras tanto, mientras hacía todas estas cosas, me llegó la noticia de que Salva, el antiguo bajista de Mago de Oz, había montado un proyecto nuevo. Un proyecto que era en principio para tocar un concierto en Toledo. Con el tiempo, ese concierto se amplió y entonces ahora era el concierto de Toledo más el concierto de Cáceres. Eran ahora 2 fechas. Y de repente, como había muy bien recibimiento por parte del público, había ahora una expectativa de grabar un disco, por ejemplo. Mm. Entonces, pues cuando supe de todo esto, me puse en contacto con Salva por Facebook y le conté un poco mi historia. Primero que nada le agradecí pues lo que me había dado, lo que sus líneas de bajo y su personalidad como tal me había inspirado a mí y a muchos amigos, porque yo tenía muchos amigos que habían empezado en la música gracias a Mago de Dios. Y entonces Claro. lo puse al día, le conté mi historia y, y le dije, si me das la oportunidad de tocar con ustedes, yo me voy a Madrid, hago lo que sea y, y me presento allí. Y entonces me dijo que lo tenía que pensar, que lo tenía que consultar. Después me pidieron un video y en el video me acuerdo que toqué todas las canciones que me sabía de Mago de Dios en ese momento. O sea, tenía que durar 10 minutos, pero acabó durando como media hora. Y el video lo revisaron aquí en Madrid, se lo enseñaron a una violinista que se llama Judith Mateo, que originalmente iba a estar en el proyecto de Amigos, y me dijeron, pues órale, si es así, te avientas el tiro, te esperamos aquí. Yo tenía 18 años, entonces me tomé unas vacaciones, me vine para acá con los ahorros otra vez, y, y entonces tuvimos ese primer concierto, luego ese segundo, y al terminar el segundo, cuando estábamos con todo el subidón de la adrenalina de lo que habíamos compartido, me dice Fernando Ponce de León, el flautista, Ajá. que si yo quería me podía quedar con ellos, que ellos se habían sentido muy cómodos conmigo, que les había gustado mucho mi estilo, mi forma de tocar, trabajar juntos para hacer esos 2 conciertos, porque al principio teníamos mucha presión, ¿no? Había como mucha expectativa en torno a nosotros. De hecho, me acuerdo que fue unos días después de mi cumpleaños, ese primer concierto, y de la nada empecé a recibir felicitaciones de cumpleaños de gente de Ecuador, de Colombia, de Chile, de un montón de sitios. O sea, estaba como expuesto mediáticamente a un público que de otra manera no habría tenido alcance en ese momento. Y entonces eso me resultó muy impresionante. Y cuando Fernando me ofreció que me quedara con ellos, pues tuvimos una reunión, lo platiqué con Salva. Salva al principio no quería, o sea, decía como que yo tenía que continuar con mis estudios aquí en México, tenía que seguir por ese camino para que me esperaran cosas también diferentes y quizás más grandes, ¿no? Pero yo, ya que me habían metido la idea en la cabeza, estaba obsesionado. Decía, o sea, esta es una oportunidad increíble de tocar con mis ídolos, de compartir con ellos, de aprender de ellos y de estar en un lugar como es España y como es Europa, en el que el flujo cultural está tan activo y tan latente que siempre hay algo que hacer. Entonces, a pesar de lo que me dijo Salva, cuando regresé a México intenté arreglar mis papeles, intenté conseguir un visado de trabajo con un contrato que me pudieran extender amigos como empresa. No, no me lo Ok. aceptaba la embajada, porque en ese momento España tenía una crisis económica, bueno, toda Europa, y tenían un Ujú. protocolo de que solo podían contratar músicos españoles. Y entonces me vine para acá de ilegal, de mojado. Y estuve aquí un año sin papeles, en cualquier momento me podían deportar, me podían expulsar.
pero poco a poco conseguí poner todo en regla y ya tenía el sitio que quería, que era tocar con mis ídolos y cumplir mi verdadero sueño, que era vivir de la música. Y así desde entonces. Oye, Santi, bueno, como mencionaste bien, pues eres fan de Mago de Oz. Aquí pues también todos lo somos. Quizá todos lo conocimos a Mago con las canciones clásicas de Molinos de Viento, Fiesta Pagana, y luego te vas adentrando un poquito más en su música, en sus discos y en su historia. Y pues justamente descubrimos que tuvieron un vocalista antes, que tuvieron más integrantes, inclusive antes de Finisterra, por así decirlo, después de Chamberí. ¿Cómo fue para ti conocer a esos exintegrantes de Mago Dios, parte de la historia? ¿Cómo fue Juanma? ¿Cómo fue Salva? ¿Cómo fue Chema, me parece? Fernando Tema Ponce. también, ¿Cómo, sí, sí. cómo fue para ti Pues conocerlos? Llegar a Madrid y saludarlos, verlos, no sé, porque todavía tenías 18 me parece, ¿no? Todavía eras pues un chaval. sí, sí, Entonces, ¿cómo fue sí. para ti esa emoción? Pues fue impresionante, la verdad. O sea, imagínate, justo, o sea, lo acaba de definir muy bien. Yo tenía 18 años y acababa de superar la adolescencia, tenía toda la pasión a flor de piel y el hecho Claro, de que me fueran a recoger al aeropuerto Salva y Chema, me llevaran al hostal donde me hospedaba y después fuimos directo a ensayar, o sea, una sesión intensa de ensayos durante todo ese fin de semana. Al día siguiente Fernando me llevó de tour por Madrid para conocer la vida madrileña y pues para mí todo esto fue muy especial, o sea, yo no podía dimensionarlo objetivamente, o sea, para mí era todo parte de un embrujo, de un sueño que esperaba que alguien me pellizcara para darme cuenta que estaba dormido y pues fue gracias a esos momentos, a vivir con tanta intensidad ese sueño hecho realidad, que fui capaz de abandonarlo todo en México para venirme para acá. O sea, en ese momento la balanza pesaba más de ese lado y por eso no dudé, lo vi claro. Era la oportunidad de mi vida, estaba viviendo algo que era imposible, algo que era irreal y era profundamente afortunado por eso. Entonces, pues todavía hasta la fecha estoy muy agradecido porque además de ser grandes artistas y grandes músicos, son grandes personas y muchos de ellos hoy en día pues son mis amigos del alma, son mis hermanos, ¿no? Entonces, pues claro. muy agradecido a la vida y a la música por haberme puesto en esa posición y por haberme enseñado que los imposibles no existen, que cualquier cosa, por muy bizarra que sea, se puede volver realidad. Oye, Santi, mencionaste pues que te invita a quedarte ahí Fernando y te quedaste pues de ilegal un tiempo en Ujú. España, pero ¿cómo sobrevivías o subsistías? ¿Cómo trabajabas en ese tiempo en, en España? ¿Qué es lo que hacías? Mm, Además de amigos. Pues al principio tenía en parte el apoyo de mi madre, ¿no? Que aunque era Ok, parcial, no cubría todos los gastos, pero era importante, era una ayuda muy importante porque yo vine aquí sin idea de cómo gestionar mi vida, o sea, nunca había vivido fuera de mi casa y eso suponía un reto muy ok. grande. Entonces agradezco mucho que ella me mandó una ayuda que me ayudó a dar el siguiente paso. Lo siguiente que hice fue buscar trabajo desesperadamente. O sea, al principio no tenía miedo ni siquiera de trabajar en algo que no fuera en la música. O sea, yo me acuerdo que tenía hasta citas para presentarme en un restaurante, a ser mesero, lo que sea, pero por suerte se me fueron apareciendo otras oportunidades musicales. En el hostal en donde yo vivía, el recepcionista tenía un grupo de música latinoamericana. Entonces un día me bajé con él y con mi violín, estuvimos improvisando y eso es algo que agradezco mucho a mi formación, por ejemplo, que no solamente me enseñaban la técnica y la concepción de la música clásica y del aspecto como más de funcionario que tiene trabajar en una orquesta, sino que también me infundaron la curiosidad de improvisar, de crear espontáneamente, de salir a flote de cualquier situación inesperada.
Y entonces eso me ayudó a hacer un vínculo rápido con este hombre. Y al poco tiempo, también a través de un anuncio que vi en Google, contacté un grupo de mariachis de aquí y me aceptaron para estar trabajando con ellos. Entonces, digamos que ellos dos, y bueno, es verdad que también salía a tocar al metro y a la calle, al Parque del Retiro, que es algo así como Chapultepec, pero aquí en Madrid. Ok, Entonces, entre unas cosas y otras me iba yo haciendo mi pequeña economía, iba saliendo a flote los conciertos de amigos, la calle, los mariachis, la música latina, y poco a poco, año tras año, iba subiendo un escalón, iba ganando más, iba siendo más autosuficiente hasta que pude independizarme. Y, y pues no fue nada fácil, todavía hasta la fecha no lo es, pero estoy muy contento y muy agradecido de por fin tener una casa. perfecto. Iván, Después de todo esto que pasas con amigos, llegas con José Andrea. ¿Cómo es que tú conoces a José Andrea? ¿Te contactan, lo contactas? ¿Cómo llegas a Ouroboros? Pues el contacto con José Andrea ocurrió durante mi primera visita a Madrid, cuando fueron aquellos dos conciertos míticos con amigos. José Andrea en ese momento estaba en el hospital y estaba saliendo de una operación eh, del páncreas. Y entonces estaba muy delicado. Y yo, bueno, le rogué a Salva, por favor, que me llevara a visitarlo. Salva accedió, yo escribí una carta, compuse una canción, llevé la partitura y el encuentro con José ahí fue súper breve. O sea, esperamos en el hospital hasta que pudimos acceder a la sala. Me impresionó verlo totalmente afeitado, me impresionó tenerlo de cerca así y verlo sobre todo en una posición tan antiestética, ¿no? En una camilla de hospital semidesnudo con tubos y toda la cosa. Pero oye, la verdad que a pesar de la situación, él se portó como un tremendo caballero. O sea, me estrechó la mano, se interesó por mí, se interesó por mi historia, estaba muy receptivo, pese a que estaría pues con todo el cansancio de la operación, de los sedantes, etcétera, etcétera. Y bueno, yo le entregué mi carta, le entregué mi, mi canción y estaba yo como en shock, ¿no? Es como que no era capaz de darme cuenta de lo que acababa de vivir hasta incluso varias horas después de lo que había sucedido. O sea, yo era un fan total, no era capaz de ponerme del otro lado de la historia. Y bueno, ese fue el primer encuentro con José Andrea. Después José tuvo una gira por México que coincidía con un viaje que tenía yo para visitar a mi familia. Y entonces me invitó a participar con él en el concierto del DF, en el Foro Reforma. Y entonces esa fue la ok. primera vez que tomé un avión para tocar con él y para compartir a nivel profesional eso. Yo al principio estaba un poco nervioso porque no sabía si iba a ser capaz de dimensionar la parte de mí que le idolatraba y que guardaba todos esos recuerdos de la infancia tan profundos y tan intensos, con la parte del violinista que tenía que tocar y que hacer un buen papel y que ser profesional. Pues sorprendentemente, gracias a mi instinto de supervivencia, disfruté más gracias a que pude ser la segunda parte, ¿no? O sea, pude ser todo un profesional frente a él. Tengo imágenes de ese concierto porque José es súper interactivo y tiene una personalidad muy espontánea, muy creativa, y entonces enseguida sabe cómo conectar contigo, te mira a los ojos, te canta al lado, y si no tienes unas buenas tablas y si no tienes una buena presencia escénica, pues eso te puede poner de los nervios. Pero Claro. afortunadamente dimos con la química de que supimos navegar juntos por la situación, disfrutamos mucho los dos del concierto y él se quedó con una buena impresión de todo, ¿no? Porque además el concierto tuvo varias dificultades, que yo tuve que alquilar un violín eléctrico en México, que no tuvimos ensayos, de hecho, ensayamos en la prueba de sonido, entonces
todo era como muy, muy intenso y había que salir de la situación con mucha destreza. Y el hecho de que funcionara, ayudó a José a invitarme más veces. Y entonces cuando regresó aquí a España, pues me estuvo invitando durante años a tocar con él en una sala, en otra, de ir a un concierto, grabar un tema. Luego nos fuimos a Bolivia, grabamos ahí un DVD, hicimos la gira con el Tri, por cierto. Y, y después Cierto. me invitó a mí y a Fernando a ser parte del proyecto de Euróboros y entramos con todo a grabar el disco de Bienvenidos al Medievo, a empezar la gira de promoción el año pasado, que fue una gira, bueno, el año antepasado, es que el 2020 Antepasado. pasó como agua. Entonces, al Sí. antepasado, y tuvimos una gira preciosa, preciosa por aquí, por España, por un montón de festivales. Tocamos también en Alicante, que perdónenme el sponsor, pero tengo que hablar de este concierto porque fue muy especial. Tocamos en Alicante, en un festival que se llama Leyendas del Entra. Rock, y allí había un cartelón, Mm. pero cartelón, cartelón, o sea, estaba Apocalíptica, estaba Hammerfall, estaba Rata Blanca, estaba Avantasia, puros grupazos internacionales. Y claro, estaba por supuesto Leo Jiménez, Sauron, Warcry. Y entonces el tener la oportunidad de compartir escenario, compartir camerino con grandes figuras del rock nacional e internacional, pues fue un antes y un después, en realidad. Y claro, todo lo que el público te da también, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que estuvimos en esa gira en Bolivia y que tocamos en La Paz frente a 11,000 personas, se veían toda la gente como las estrellas del cielo con los celulares encendidos. Pues ese tipo de cosas a nivel energético es muy intenso, es muy potente. Y entonces pues es una razón más para estar profundamente agradecido con esta decisión que tomé de ser músico y de aventarme a cumplir mi sueño y de rodearme de la gente que me podía dar todo esto. Justamente a eso íbamos, mi estimadísimo Santi. Grabas Bienvenidos al Medievo, ya como integrante oficial de José Andrés Uroboros, junto con Fernando Quisquilla Peri. Eh, pues, ¿cómo fue tu sentir al estar compartiendo estudio, al estar compartiendo ya no solo a lo mejor un tema en el escenario, un tema que ya conocías, sino participar de lleno en la creación o en la composición de un disco como lo es Bienvenidos al Medievo, que es un discazo que de hecho yo lo tengo aquí en mi colección y lo escucho con mucho cariño. ¿Cómo fue cómo fue esa grabación? Pues fue tremendamente especial y, y fue muy especial porque en ese momento yo experimenté ya una transición. Ya, ya estaba yo viviendo aquí en Madrid, ya trabajaba en la música de tiempo completo y ya había tenido un crecimiento profesional que me permitía también ver todo desde otro lado. O sea, ya no era estar con José el ídolo, sino ahora era estar con José mi jefe y con José el músico. Entonces, esa relación fue muy especial porque me permitía no tenerme a mí en un sitio como muy en desventaja a comparación de él, ¿no? O sea, antes a lo mejor era tan grande el respeto que yo sentía por él y tanta la admiración que, no sé si me explico, que tenía el haberme superado profesionalmente para estar allí y para que José quisiera contar conmigo. Entonces, en ese momento ocurrió justo esa transición y ahora me di cuenta de que las ideas que yo podía aportar melódicamente tenían un valor, eran interesantes. Me daba cuenta de que me llamaban no porque me tuvieran a la mano, sino porque a ellos les gustaba mi trabajo y les gustaba mi manera de estar. Y entonces eso me permitió hacer un disco pues, con la mayor profesionalidad posible y disfrutar mucho de ese proceso también, disfrutar mucho de tener
un balance que me permitiera darme cuenta del crecimiento que yo había tenido hasta ese momento. Entonces, le guardo mucho, mucho cariño a ese disco justo por eso, porque representa el antes y el después de mi carrera. Sí, mira, como te comentaba, mira, aquí tengo el disco. Qué bonito, qué bonito. La verdad, Gracias sí, por me tenerlo. gusta, me gusta muchísimo. Pregunta adicional, ¿cuál es tu tema favorito de este disco, mi estimadísimo Santi? Uy, pues es difícil decirlo porque cada uno tiene una historia. Musicalmente, el que más me gusta es espera, ¿cómo se llama? Luna Negra. Luna Negra. Luna Negra. Muy bueno. Es que ahora, entre Luna Negra y Luna Llena es fácil confundirse. Claro. Luna Negra me encanta musicalmente. Muy Luego, bien. Bienvenidos al Medievo es muy especial. Allá donde estés tú es profundamente especial porque lo compusimos de gira por Bolivia. Claro, Y además la letra también me llega muchísimo. claro. Y luego me encanta cómo quedó Huir hacia adelante también y por qué habla acerca de la migración y pues yo me siento un poco identificado con eso también. Mm, Entonces, bueno, cualquier tema claro. del disco, es difícil elegir. Elegir solo Ajá, uno. exacto. Ujú. Sofi, Bueno, ¿cómo fue tu ingreso a lo que es Luna Llena ahora? Porque pues sabemos que hace un año, exactamente, casi ya, ocurrió la salida de Fran y Carlitos de Mago Dios. Entonces, ¿cómo fue que ingresaste a la banda a formar parte de ellos? ¿Y cómo es trabajar con Fran y Carlitos? Pues muchas gracias por tu pregunta, Sofi. Un placer conocerte. Me encanta tu pelo. Pues esto se dio el año pasado durante el confinamiento. Un día recibí la llamada del niño de Joaquín Arellano, que ya habíamos compartido proyecto en Amigos, y entonces él me dijo, me contó que estaba inmerso en un proyecto con vistas internacionales con Frank y Carlitos. Yo para ese entonces tenía tiempo que había dejado de estar al tanto de las noticias de Mago Dios, tenía tiempo que había dejado de ir a los conciertos y de escuchar los discos con tanta atención y devoción. Entonces, no sabía realmente cómo estaba la situación mediática en torno a eso. Y me contó la situación y entonces lo primero que me nació fue decirle, yo encantado, o sea, lo tomo como un trabajo más, que es lo que es. Pero es importante que Fran y Carlitos sepan que yo toco con José, que tenemos un proyecto, eh, que estamos en medio de la creación de otro disco y tenemos pensado hacer giras, etcétera, etcétera. Y es importante que sepa que tengo que compaginar mi vida artística entre los dos mundos. Y es los dos mundos y a veces los otros 7 mundos, porque también tengo otros proyectos que de vez en cuando me demandan mayor o menor atención. Y entonces dijo, ok, le voy a comentar con Carlitos. Al día siguiente me llama Carlitos y al día siguiente de eso me llaman Frank y los dos tenían la misma sintonía. Eh, Hemos escuchado hablar de ti, tenemos referencias muy buenas, nos encanta lo que haces, queremos que seas parte del grupo, o sea, que no sea una colaboración, sino que sea parte activa del grupo. Sabemos que tienes otros proyectos, lo entendemos perfectamente, nosotros no tenemos ningún problema con José, así que si te apetece, piénsatelo y nos das una respuesta. Y para mí, el hecho que tuvieran esa actitud tan humana, tan cercana, tan realista y tan profesional, pues hicieron que no tuviera nada que pensarme, era otro sueño cumplido, ¿no? Tocar con musicazos, con una claro. trayectoria fantástica y con además un equipo tan bueno. Entonces, acepté, entramos directo en la, en la grabación, bueno, primero la composición y luego la grabación de nuestro primer tema, Un Nuevo Comienzo, que fue muy especial porque es que es un tema que se compuso por WhatsApp. Entonces, Carlitos presentó la idea inicial, el esqueleto, digamos, y luego teníamos una correspondencia musical. Aquí en casa grabábamos con el equipo de sonido de cada uno unas líneas, unas ideas, cambiamos la estructura y entonces poco a poco se fue armando lo que hoy es el tema. De hecho, se grabó en casa de cada quien
por eso también tiene ese sonido tan diferente, ¿no? Porque es un tema que se grabó en casa durante el confinamiento y es un retrato vivo de todo ese momento. O sea, para mí, escuchar un nuevo comienzo es verme grabando con mi pijama y mis luces en la habitación, repitiendo y repitiendo tomas. Entonces es muy especial, muy especial. Y bueno, cuando pudimos por fin ensayar, conocernos, también fue un subidón. De hecho, la primera vez que nos vimos fue en casa de Fran, porque había que grabar el videoclip de Un Nuevo Comienzo y entonces estaba ahí en casa de Fran la pantalla verde del croma para poder luego hacer el montaje con el Pantera, que es el que nos hizo el video y que por cierto es uno de los fundadores de Johnny and the Mexicats. Entonces, la primera vez que les vi en vivo y a todo color fue en casa de Fran. Ese día que además coincidía que era la primera vez que salía de mi casa en meses por estar confinado, nos pegamos Fran y yo una buena borrachera y esa fue como mi bienvenida al proyecto y a esa parte de la historia. Y entonces, desde entonces, no he parado de navegar en esa nube de placer, ¿no? Ensayos, composición, estudio. Tuvimos nuestro primer concierto la semana pasada y ha sido todo muy especial, otra vez. Oye, Santi, pues mencionaste anteriormente que ya compartías con José Andrea, pues a lo mejor no es una colaboración, sino como músico, como jefe, como compañero. Y pues obviamente tienes que decirle, ¿no? Oye, José, pues me contactaron tus ex compañeros Frank y Carlitos para trabajar con ellos. ¿Cómo fue la reacción de José? ¿Qué te dijo José? ¿Cómo lo tomó? Mm. ¿Qué te dijo José Andrea cuando le avisas? Pues esta parte de la historia es muy interesante porque para mí, yo la verdad estaba nervioso de planteárselo, ¿no? O sea, yo, aunque no seguía Claro. toda la historia actual de Mago Dios, sabía que la ruptura de José, porque estuve en ese concierto en la Plaza de Toros del DF, había sido Uy, muy difícil, muy problemática y todo lo que había venido después. Bueno, y además que yo claro. había vivido también parte de lo difícil que es remontar en la escena internacional cuando hay alguien que te está poniendo trabas en el camino, ¿no? Claro. Entonces, entonces, pues lo primero que hice para que la relación fuera sana y hubiera una buena comunicación entre los dos mundos fue llamar a José y contarle lo que había pasado. Bueno, llamé a José, pero también llamé a Peri, llamé al Chino, llamé a Fernando, llamé a todo el mundo. Ok. Y, y entonces la respuesta de José desde el principio fue muy clara. Yo no tengo ningún problema. O sea, todo lo contrario. Les deseo lo mejor del mundo. Les tengo un cariño muy especial y Mm. pues nada, disfruta mucho de esa etapa y a ver cómo compaginas las dos historias, ¿no? Porque yo sé que va a haber un momento en el que va a haber gira de José y va a haber gira de Runa al mismo tiempo y, y bueno, afortunadamente la semana pasada llevé a un laboratorio un trozo de mi ADN para que me hicieran un clon y pudiera estar yo en los dos sitios. Qué maravilla, qué maravilla. Así que así está la cuestión. Pero nada, por su parte, todo bien y todo en orden. Y de hecho estoy deseando que tengamos la oportunidad de que se conozcan las dos partes. O sea, para mí sería un sueño hecho Ujú. realidad, por ejemplo, tener un festival de música, coincidir en una programación cultural los dos grupos, ¿no? Aunque yo tenga que tocar 4 horas sin parar, no importa. Pero sería un sueño hecho realidad compartir eso, ¿no? Claro que sí. Creo que todos los fans esperamos eso y lo deseamos con muchas ganas, la verdad. Sí. Imagínate hacer una gira conjunta por Latinoamérica, sería fantástico. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Sofi, ya que estamos hablando de conciertos, de giras, todo eso, ¿cómo fue la emoción de tu primer concierto, de que fue hace poco, hace ya muy poquito, con Runa Llena? ¿Cómo,